y como iglesia necesitábamos ser renovados, pensando en iglesia, no en el salón, esto no es la iglesia, sino en cada uno de nosotros como parte vital y activa de la iglesia. Así que nos habíamos quedado en algunas características de una iglesia renovada, una iglesia renovada. Así que en otra oportunidad dijimos que... ese saludito. Habíamos dicho de que a esta sociedad no le podemos entrar como antes, que era desenchufarlo, sino a esta sociedad no debe ser cuando gira no la vamos a poder permear esta sociedad con como se hacía antes. Antes por lo general se hacía una campaña y está muy bien y hay que hacer todo tipo de actividad que nos sirva para poder evangelizar y para poder penetrar en esta sociedad y predicar el evangelio, pero que la sociedad cambió en 20, 30 años, cambió de una manera tremenda y que hicimos una descripción, vivimos en una sociedad sumergida en el ocultismo, vivimos en una sociedad egoísta, vivimos en una sociedad materialista, vivimos en una sociedad que ha renegado de Dios y ha quitado a Dios de medio de su vida, y que para permear a esta sociedad se necesita una iglesia renovada de sus raíces. Dijimos que una iglesia renovada, lo primero que dijimos como una característica de una iglesia renovada, era una iglesia que vivía bajo el señorío de Cristo. Y la primera iglesia, la iglesia primitiva que uno puede encontrar en el libro de Hechos, el andar de la iglesia primitiva, era una iglesia que vivió bajo el señorío de Cristo. En Apocalipsis capítulo 12, dice acerca de la iglesia primitiva, ellos le han vencido por la palabra del testimonio, por la sangre del Cordero y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando alguien se identificaba con Cristo, era muy probable que era lo último que hacía, porque su vida estaba en juego. Hoy no es así, hoy cualquiera de nosotros puede decir que es cristiano, tenemos cierta libertad para expresar nuestra fe, aunque cada vez menos, porque los tiempos que vienen van estrechando esta libertad y la sociedad, el mundo va hacia esa dirección de que se niegue todo lo que tenga que ver con Dios y todos los valores que se sustentan en Dios. Pero hoy cualquiera puede decir soy cristiano, bautizarse y mañana irse al mundo. En la iglesia primitiva no pasaba esto, porque aquel que se manifestaba como discípulo y seguidor del Señor y pasaba por las aguas del bautismo, era muy probable que era lo último que hacía en su vida, porque había un conflicto de poder. Los romanos decían que el Kyrios, que el Señor era el César, y los discípulos decían que el Kyrios, el Señor, era Jesucristo. Y cuando les preguntaban quién era el Señor de sus vidas, ellos decían Jesucristo, era lo último que hacían. Las calles de Roma fueron alumbradas con cuerpos de cristianos que los incineraron. La historia de la iglesia habla de esto. El Coliseo romano sigue en pie como testigo de aquellas familias enteras que dieron su vida por no negar a Cristo. Así que uno puede encontrar en la iglesia primitiva una iglesia que vivía bajo el señorío de Cristo. ¿Y qué es que vivamos bajo el señorío de Cristo? Es que Cristo, la palabra Señor, es la suma de muchas palabras. En griego es Kyrios, ¿sí? Que es la suma de jefe, amo, máxima autoridad, el que tiene poder para dar vida, el que tiene poder para dar muerte, el Kyrios, el Ducher, el Führer, el capo. La suma de todas esas palabras es Señor. Hoy estamos tan acostumbrados a usar la palabra Señor, a cualquiera se le dice Señor, Señor aquí, Señor allá, cuando Señor identifica a alguien que tiene la suma de toda autoridad. Dice en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11,
que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre, siendo hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el Padre le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios el Padre. Le dio un nombre, el nombre de Jesús, Señor, Señor, para gloria de Dios el Padre. Vivir bajo el señorío de Cristo significa que Él tiene toda autoridad sobre mi vida. Que el día que me entregué a Cristo se terminaron, por lo menos esto es lo que digo yo, para mi propia vida. Cada uno puede vivir como le place y yo no tengo ningún problema, pero todos tenemos que dar cuenta de Dios a Dios en algún momento. Significa vivir bajo el señorío de Cristo, que Él es mi Señor, que yo el día que puse mi fe, me arrepentí y le di mi vida, yo dejé todos mis derechos en manos de Dios. Ahora Él es mi dueño, Él es mi Señor, vivo por Él y para Él, vivir bajo el señorío de Cristo. Por lo general nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Salvador. Y yo digo, si Jesucristo no es nuestro Señor, no puede ser nuestro Salvador. Porque si no me libra de mí mismo, ¿de qué me libra? Si no, obviamente que me libra del pecado, me libra de Satanás y me libra de las tinieblas y del infierno, pero primero me tiene que librar de mí mismo. Yo tengo que rendir mi vida. Y yo no digo que esto sea una cuestión de la noche a la mañana. Es un proceso donde la luz del Evangelio va haciendo una obra profunda en nuestra vida por el Espíritu Santo, y cada día que pasa vamos siendo transformados y nuestra vida se rinde cada vez más bajo el señorío de Cristo. Una iglesia renovada es una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo. Solamente los que viven bajo el señorío de Cristo impacta. El religioso no impacta a nadie. El reunionero no impacta a nadie. El religioso, el que adopta formas externas, la gente se da cuenta quién vive en la realidad de Cristo y quién no. Y la gente no necesita predicadores, la gente no necesita buenos oradores, la gente necesita de Cristo que está en tu vida y en mi vida, y la gente se da cuenta, aquellos que viven en la realidad del señorío de Cristo, porque ese grato perfume a Cristo se empieza a manifestar, aunque no hablemos, empieza a fluir, a manifestarse. ¿Y qué va a pasar? Y la gente va a comenzar a pegarse a tu vida porque empieza a discernir a Dios. Hombres y mujeres que viven bajo el señorío de Cristo. Una iglesia renovada es una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo. Y como consecuencia de vivir bajo el señorío de Cristo, vive llena del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. La promesa del Señor Jesús a los discípulos les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. La promesa del Padre, la que oísteis de mí: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños, visiones, y habrá carismas y dones. Poder se va a manifestar sobre aquellos que viven bajo el señorío de Cristo y bajo la guía, el gobierno y la administración del Espíritu Santo. Yo creo que si nosotros pudiéramos definir una iglesia renovada, es una iglesia que vive llena del Espíritu Santo y expresa el señorío de Cristo en su vida. Amén. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque a veces generalizamos y cuando hablamos de iglesia pienso en lo macro, pero no pienso en mí. Y es importante que yo pueda darme cuenta que esto tiene que ver con mi vida. Otra manifestación de una iglesia renovada. Una iglesia renovada es una iglesia que se vuelve a los fundamentos apostólicos. ¿Qué son los fundamentos apostólicos? Son las cartas apostólicas. De Hechos para adelante, después del Antiguo Testamento, se termina un antiguo pacto y comienza uno nuevo con la venida del Señor Jesús. Mire, yo me vi preparé una palabra que comparto esta tarde en General Las Heras, pero acá tenía que terminar esto. Y Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia:
permanezcan en la libertad en la cual Cristo los hizo libres. Así que comencé a leer los primeros 5 capítulos de Gálatas, o sea, todo Gálatas, toda la carta de Gálatas habla de aquellos que pusieron su fe en Cristo y ahora por una cuestión de predicadores judaizantes estaban queriendo volver a la iglesia a que se circuncide, a que guarde el sábado y a que observe la ley de Moisés. Y Pablo ahí es contundente, lean todo Gálatas porque es contundente y les dice, muchachos, permanezcan en la libertad en la cual Cristo los hizo libres, no se vuelvan a los rudimentos de la ley porque ahora en Cristo hay verdadera libertad. ¿Qué son los fundamentos apostólicos? Las cartas apostólicas, desde Hechos para adelante. El Antiguo Testamento comienzan los nuevos evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y comienzan las cartas apostólicas, lo que nosotros tenemos como el fundamento apostólico, la palabra revelada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo en su mayoría y algunos de otros de los apóstoles como el fundamento. El apóstol Pablo dice, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo del edificio, Jesucristo. Una iglesia renovada es una iglesia que se centraliza en Cristo. Uno lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Saben cuál era el evangelio diferente? Un evangelio donde ahora le querían poner leyes. Y miren, hoy tenemos que tener cuidado y tenemos que orar y pedirle al Señor gracia y discernimiento porque hay tantas cosas que polulan y dan vuelta por ahí que nos desvirtúan el verdadero evangelio, totalmente centralizado en la persona de Cristo y en los fundamentos apostólicos. No son las buenas intenciones de los hombres, no son los predicadores innovadores, las buenas ideas. Lo que necesitamos es Cristo mismo y su palabra y la plenitud del Espíritu Santo para caminar en la voluntad de Dios. Una iglesia renovada es una iglesia que se fundamenta en Cristo y se fundamenta en la palabra, en los fundamentos apostólicos, que es la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Una iglesia renovada es una iglesia que tiene experiencia con Dios, que no vive solamente, ¿cómo lo puedo explicar? De teología. Es buena la teología, es buena cuando vivo lleno del Espíritu Santo. Es buena la teología cuando es una herramienta para revelar a Dios a mi vida. Pero si yo tengo teología y no tengo experiencia con Dios, me volví en un religioso, en alguien que se llenó la cabeza de información religiosa, pero que no tiene vida espiritual. Y es muy atractivo llenarse de información religiosa y no tener vida. Una iglesia renovada es una iglesia que tiene experiencia con Dios. ¿Saben lo que significa experiencia? Experiencia significa conocimiento de la vida o de una persona adquirido viviendo. Fundamento apostólico sin experiencia con Dios, sin vida con Dios.
es religión muerta, carente de vida. Hace un tiempo atrás, hablando acerca de esto, de la experiencia y de los fundamentos apostólicos, diciendo en una congregación en Capital que el fundamento sin experiencia es religión. No se puede vivir el cristianismo sin la vida de Cristo. No hay cristianismo sin Cristo llenando, sin el Espíritu Santo guiando, sin el Espíritu revistiéndonos de poder. Y dije lo mismo que digo en esta mañana: fundamento sin experiencia es religión. Y cuando terminó el encuentro y oramos por algunas personas, vino una hermana que se crió en el Evangelio toda su vida. Me dijo textuales palabras: yo desde la cuna con la mamadera recibí todo el fundamento, pero no tengo experiencia con Dios. Y lloraba: no conozco a Dios. Dios es pura experiencia y solo pueden experimentar esto aquellos que le buscan de verdad. El encuentro con Dios transforma, cambia todo nuestro ser y toda nuestra vida. ¿Qué es la experiencia? Miren, una cosa es tener la idea de que el fuego quema. Yo tengo en mi cabeza la idea de que el fuego quema. Otra cosa es meter la mano en el fuego y quemarme. Eso es una experiencia. ¿Sí? Es distinto tener la idea que meter la mano en el fuego y quemarse. Una cosa es tener en la mente la idea de que si yo me tomo un vaso de agua helada en un día caluroso puede saciar mi sed. Y otra cosa es en el día caluroso agarrar el vaso de agua y tomármelo, no tener solamente la idea. Cambia. Una cosa es saber que Dios es amor, porque los que predicamos decimos constantemente que Dios es amor. Y otra cosa es temblar en la presencia de un Dios infinitamente amoroso y que el amor de Dios traspase nuestros huesos, nuestras células, nuestra alma, nuestro espíritu y quedar anonadados por una experiencia con el Dios totalmente, absolutamente amoroso. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es Dios mismo. Amén. Amén. Aunque la Escritura dice que ellas dan testimonio del Señor y nosotros tenemos que caminar fundamentados en la palabra, pero una cosa es la palabra y otra cosa es Dios mismo en nuestra vida. Las dos cosas tienen que estar presentes, lo dijimos. Pero si yo no tengo a Dios presente en mi vida, la palabra será solamente un libro más en mi vida. Amén. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es Dios mismo. El poder para ser transformados está en Dios. Está en Dios. Todos aquellos que nos encontramos con Dios somos transformados, cambiados profundamente. Dios no es una teoría, Dios no es teología, Dios es una persona y una persona se lo conoce por el trato personal y ese trato personal nos llena de conocimiento experimental que supera todo conocimiento intelectual. ¿Se entiende? Parece un trabalenguas, pero es la realidad. Toda experiencia con Dios transforma. Conozco gente que no sabían leer. Algunos no pudieron leer la Escritura, pero el encuentro con Dios fue transformador de tal manera que toda su vida cambió y quedó ligado para Dios. Nosotros tenemos la gracia y la posibilidad de experimentar a Dios y de tener la palabra, y las dos cosas tienen que estar presentes en nuestra vida. ¿En qué radica la diferencia entre un profesor de religión y un profeta del Señor o una profeta del Señor? Un profesor de teología es formado en las aulas frías donde se enseña teología, viene con un carnet que lo acredita para enseñar religión.
Un profeta, un testigo de Cristo, viene de encuentros solitarios, profundos, vívidos, prolongados, cara a cara con el Señor, y tiene conocimiento de Dios, no por lo que aprendió en libros, sino por una experiencia, por un trato personal, por encontrarse cara a cara, por encuentros de rodillas, pasando tiempo con Él. La pregunta es: ¿cuánto hace que no derramamos lágrimas en su presencia, que no tenemos una palabra de Él en nuestro corazón? Lo que la iglesia y el mundo necesita y lo que la sociedad está necesitando es hombres y mujeres formados en la presencia de Dios, tratados por Dios, quebrados por Dios. Miren, en esto que les decía de haber leído anoche los 5 capítulos de Gálatas, el apóstol Pablo relata un poco su conversión. Y dice que después de su encuentro con Jesús, camino a Damasco, estuvo 3 años en el desierto de Arabia, en encuentros solitarios. Lo relata Pablo en Gálatas. 3 años en el desierto de Arabia, en encuentros solitarios, enseñado por el Espíritu del Señor, donde Él recibe revelación y luego vuelve a Jerusalén, donde se encuentra con Pedro. Y él relata ahí, dice: tuve 14 días con Pedro, no más. Y los encuentros con Dios. Los encuentros con Dios. Porque una vez que me encuentro con Dios, puedo ir a la palabra, y la palabra cobra vida, y la palabra comienza a iluminar mi ser, y la palabra la empiezo a aplicar a mí, no al otro. Porque aquel que conoce a Dios en encuentros solitarios con Dios, la palabra la usa para aplicársela en su propia vida, no se la pega en la cabeza al otro. Pero aquel que viene de formarse en aulas frías de teología, usa la información religiosa para pegársela en la cabeza al otro. No, la palabra no es para pegársela en la cabeza al otro. La palabra es para que ilumine mi vida y yo pueda modificar. Miren, digo algo que me parece que es importante. La palabra ilumina, pero no modifica. Cuando vos prendés una luz, ¿la luz qué hace? Ilumina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda. Y una vez que veo, tengo que modificar. La palabra ilumina por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Ilumina. Pero yo tengo que tomar decisiones. Ahora que tengo luz, ahora que tengo revelación, ahora que la palabra y el Espíritu vinieron y trajeron luz en mi vida y me mostraron la realidad de mi vida, tengo que tomar una decisión, y la decisión siempre será vivir bajo el señorío de Cristo, que es la parte que me corresponde a mí. Decidir, adherir, viabilizar para que Dios pueda hacer la obra en mí, porque Dios no lo va a hacer a menos que yo le diga: quiero. No voy a obstaculizar, no voy a frenar tu obrar en mí, me voy a rendir, voy a ser un canal en tus manos. Amén. Termino con 2 cositas. Una iglesia renovada es una iglesia que tiene la visión y la acción de que es familia. Si la iglesia no es familia, no es nada. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con todos los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Por eso Dios es nuestro Padre, es tu Padre y es mi Padre. Por eso podemos llamarnos hermanos, porque fuimos lavados por la misma sangre, porque compartimos el mismo Espíritu de Cristo que está en nosotros, porque fuimos lavados por la misma sangre y tenemos el mismo Señor que es Jesucristo. La iglesia es familia, y si no es familia no es nada, mi hermano, y no podemos perder la visión y la acción de iglesia como familia. Seamos 3, seamos 100, seamos 1000, no importa, no podemos perder la visión y la acción de iglesia como familia, y donde tiene que reinar entre nosotros el amor los unos por los otros, porque el amor es la mayor manifestación
habitación de Dios en nuestra vida. Y si la iglesia no es un marco donde el amor de Dios se practica, déjame decirte, el mundo está perdido. Porque si no encuentra amor de Dios en tu vida y en mi vida, y si no encuentra amor de Dios entre nosotros, ¿dónde lo va a encontrar? No hay ninguna esperanza para el mundo. La iglesia tiene que ser un depósito del amor de Dios, donde se mueve en el amor de Dios, amándonos, ayudándonos, asistiéndonos, escuchándonos, llorando con el que llora, alegrarse con el que se alegra. Y si alguien erró, vosotros con el espíritu de mansedumbre, restaurarle, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas gritado. Bien, la iglesia muchas veces se ha transformado en un ejército que mata a sus soldados enemigos, se desecha, se ignora, lo aprendemos de taquito. ¿Me entienden lo que digo? La iglesia es un depósito de amor, es el cuerpo de Cristo. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y la mayor evidencia de que una persona está llena de Dios es el amor. Y la mayor evidencia de que una iglesia está llena de Dios es la capacidad que tiene para amar. Te voy a decir algo, el diablo puede imitar todos los dones. En una oportunidad me tocó estar administrar una liberación de una vecina. Yo no era muy consciente de lo que pasaba en ese tiempo, pero después me fui dando cuenta de cómo el Espíritu del Señor estaba obrando, ¿no? Pero llegamos después de haber ayunado todo un día y haber tenido un culto un domingo por la noche, y yo llegué a mi casa diciendo, le voy a comprar una pizza y voy a romper el ayuno. Estaba esperando romper el ayuno con la pizza. Me compré una pizza a la frente, y cuando nos sentamos a desatar, ¿te acordás? Desatar la pizza, porque antes la daban por dividir. Estaba desatando, viene una vecina de casa de por medio gritando y dice: mi hija se está revolcando en el piso, hablando de lenguas extrañas, sacando la lengua con los ojos así. ¿Podés venir? Y fui a la casa, ¿no? Y me encontré con una chica totalmente endemoniada, hablando de lenguas extrañas. El diablo puede imitar las lenguas, los dones, los carismas. Podrá imitarlo, no puede imitar el amor porque va en contra de su esencia. Por eso la mayor evidencia no son los dones, la mayor evidencia es el amor. Los dones son la consecuencia, pero no la evidencia. La evidencia de que Dios está llenando la vida es la capacidad que esa vida tiene para amar. ¿Y qué es amarse? Es entregarse desinteresadamente por la persona que uno dice que ama. No es querer. Querer es yo quiero algo y lo tomo. Querer es un sentimiento egoísta. ¿Viste cuando alguien te dice yo te quiero mucho? No me digas te quiero, decime que me amas, porque me vas a tener que soportar, ¿verdad? Querer es yo quiero algo y lo tomo, no lo mismo, no. Eso es querer. Amar es desinteresadamente, ofrecerse desinteresadamente por la persona que uno dice que ama, por mi hermano, por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, por aquel que no conoce a Cristo, por aquel que tengo cerca. La iglesia es esto, la iglesia ama, la iglesia no lucra, la iglesia no hace negocio, la iglesia no es una sociedad de beneficencia, la iglesia ama y revela y manifiesta a Cristo en su andar día tras día en cada uno de nosotros. Amén. Una iglesia renovada es una iglesia que no pierde la visión y la acción. Les cuento que esta chica fue liberada, ¿no? Fue una liberación media de película, pero quedó libre esta chica. La vemos constante y continuamente, pasa, nunca se olvida de lo que pasó y de la intervención de Dios en su vida.
Termino, miren. Para que la iglesia pudiera avanzar, para que el reino de Dios pudiera avanzar, siempre hubo alguien que se tuvo que dar. El primero que se ofreció fue Jesús. El Padre dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Lo dio, no lo amarreteó, no lo retuvo. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz, ¿se acuerdan de aquel relato donde le dijo Pedro, Jesús le estaba diciendo es necesario que yo vaya y me va a pasar esto y aquello? Y Pedro le dijo, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Y Jesús qué le dijo? Porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Miren, yo llegué a la conclusión que cuando alguien viene y me dice, para un poco, no te fanatices, tomate tiempo para esto, tomate tiempo para aquello, miren, no hay tiempo, el carácter el Evangelio tiene carácter de urgencia. Y cuando alguien me dice, pará un poco, pará, está poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Porque para que el Evangelio avance, alguien tuvo que darse totalmente desinteresadamente. Y ese fue Jesús. Y el Padre lo dio. Y se despojó y no amarreteó y no retuvo a Jesús. Y Jesús, en plena comunión con el Padre, adhirió y dejó la gloria y vino a este mundo y se hizo hombre y dio su vida en la cruz y cargó con todos nuestros pecados y nuestras maldades y sufrió el desamparo del Padre, porque la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo no se rompe nunca más. Ni si se rompió solamente cuando sobre Jesús estaban todos nuestros pecados y nuestras maldades. Para que el Evangelio llegara a nuestra nación, alguien tuvo que dejar su nación y venir aquí. Tuvo que dejar su familia y venir aquí. Para que el Evangelio llegue a nuestra vida, a nuestros hogares, alguien invirtió tiempo de oración, lágrimas, dejó de dormir. Yo siempre esto lo cuento, ¿no? Llegaba a las 4, 5, 6 de la mañana a mi casa de soltero y encontraba a mi mamá orando y llorando. Y siempre digo que soy el resultado de la oración de una mamá. Por eso la mamá que a veces luchamos con nuestros hijos, el lugar de la batalla es a solas con Dios, la oración, el clamor. Y alguien dejó de dormir para que avance el Evangelio. Alguien tuvo que venir, alguien te tuvo que predicar, alguien invirtió horas de sueño, alguien invirtió horas de oración, alguien fue perseguido, alguien invirtió dinero para viajar de un lado hacia el otro, alguien ayunó, alguien sufrió, alguien gastó su vida para que el Evangelio llegara a tu vida y a mi vida. La buena noticia es que Dios lo va a seguir haciendo. El tema es si va a contar conmigo o no va a contar conmigo, si va a contar con vos o no va a contar con vos. Dijo Herminio Iglesia, conmigo, sinmigo, Dios lo va a hacer igual. Qué privilegio es que Dios pueda contar con vos y pueda contar conmigo. Amén. Lo último que digo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días. Y dice también la palabra del Señor que la gloria del Señor, el conocimiento de la gloria del Señor llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar. Dios lo va a hacer. Él se propuso hacerlo y lo hace con gente como nosotros. Pero la decisión de ser renovados, de vivir bajo el señorío de Cristo, de funcionar como familia, de dejar que el amor de Dios corra entre nosotros, de ser llenos del Espíritu Santo,
de entender que los carismas y los dones que Dios puso en nuestra vida son para edificación de otro, no para provecho personal, y que no puedo guardarlos y que tienen que estar constantemente funcionando para provecho de otro. Hermano, esa decisión es mía y es tuya. Amén. Solo tenemos que decidir nosotros.